Mi nombre es Rafael Acosta Villarreal. O al menos, ese es el nombre que está grabado a fuego en los documentos que me sentenciaron a 2 cadenas perpetuas más 30 años en esta tumba de concreto y silencio. Tengo 58 años, aunque siento que he vivido 3 siglos. Los últimos 15 los he pasado aquí, en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad de los Estados Unidos, en Florence, Colorado. ADX Florence. Lo llaman el Alcatraz de las Rocosas, pero Alcatraz tenía vistas al mar, tenía el sonido de las gaviotas. Aquí no hay nada. Solo concreto, acero y un silencio tan profundo que a veces crees que te has quedado sordo. Es un lugar diseñado científicamente para que hombres como yo no solo se pudran, sino para que se borren, para que nuestras historias, nuestros secretos, mueran ahogados en este vacío. Durante 12 largos y vertiginosos años, antes de que este silencio se convirtiera en mi única y eterna compañía, yo fui el cerebro financiero del Cártel del Golfo. No se confundan. Yo nunca empuñé un arma. Mi rostro no salía en los carteles de "Se busca" junto a sicarios con miradas salvajes. Mi guerra no se libraba con cuernos de chivo ni granadas. Mis armas eran una calculadora financiera Hewlett Packard, una laptop encriptada y una red de contactos que se extendía como una telaraña invisible desde los callejones de Matamoros hasta las alfombras de caoba de Los Pinos. Yo era el hombre que hacía posible lo imposible. El mago me llamaban. El que convertía camiones llenos de billetes ensangrentados, el sudor y la muerte de miles, en números limpios, en acciones de empresas del Fortune 500, en yates anclados en Mónaco. Y hoy, desde este agujero del que sé que nunca saldré, ni siquiera en un ataúd, he decidido romper el silencio. No busco redención. Sería un insulto a mis víctimas y a mi propia inteligencia. Para hombres como yo, no existe tal cosa. Lo hago porque la historia que les han contado, esa telenovela barata que ven en las noticias y en las series de streaming, es una puta y monumental farsa. Creen que la llamada guerra contra el narco era una lucha entre los cárteles y el gobierno. Se equivocan de manera catastrófica. La verdad, la que yo viví y facilité, es que el gobierno nunca fue nuestro enemigo. Era nuestro socio mayoritario, el dueño del casino. Nosotros solo éramos los crupieres, los... Creen que Osiel Cárdenas Guillén, el legendario mata amigos, era el jefe supremo, un rey absoluto que dominaba un imperio. Era poderoso, sí. Un hombre de una astucia y una crueldad que helaban la sangre. Pero hasta los reyes más temidos tienen que arrodillarse ante alguien. Y los verdaderos dueños del circo, los titiriteros que movían los hilos de Osiel y de todos los demás, no usaban botas vaqueras de piel de avestruz ni escuchaban narcocorridos a todo volumen. Usaban trajes de Brioni de $10,000, se sentaban en curules del Congreso de la Unión y despachaban desde las oficinas climatizadas del poder en la Ciudad de México. Yo estuve en esas reuniones. Yo diseñé los fideicomisos, yo hice las transferencias a sus cuentas en las Islas Caimán. Yo conozco sus nombres, sus vicios y el precio exacto de sus almas. Y antes de que esta celda me trague por completo y me convierta en un expediente olvidado, ustedes también lo sabrán. Seguramente se estarán preguntando, con toda razón, ¿cómo un tipo como yo, un contador público con una maestría en finanzas, un hombre que creció en una familia de clase media trabajadora, terminó lavando dinero para el criminal más buscado de México y sus jefes con fuero? La respuesta, créanme, no es tan glamorosa ni tan complicada como las películas les quieren hacer creer. Todo se resume en una sola palabra:
una emoción tan antigua y tan poderosa como la humanidad misma: desesperación. Yo no nací en la miseria ni en la violencia. Mi padre, un hombre recto y trabajador, era dueño de una pequeña pero próspera empresa de transportes en Tampico. Transportes Acosta e Hijos. Teníamos una docena de tráileres. Movíamos mercancía por todo el noreste del país. Éramos gente honesta, gente que pagaba sus impuestos, que creía en el trabajo duro. Sobrevivimos a las devaluaciones, a la crisis del tequila, a la competencia desleal. Pero no sobrevivimos al sistema. A mediados de los 90, cuando el país se ahogaba en una de sus crisis cíclicas, un político local, un cacique de esos que se creen dueños de vidas y haciendas, un pez gordo del partido que llevaba 70 años gobernando, decidió que nuestra empresa era su alcancía personal. Empezó de la forma habitual: extorsiones disfrazadas de apoyos para el partido, cuotas para que la policía de caminos no nos molestara. Mi padre, un hombre de la vieja escuela, pagaba a regañadientes. Pero la avaricia de ese hombre no tenía límites. Un día, exigió el 40% de la empresa a cambio de protección y contratos con el gobierno del estado. Mi padre se negó en redondo. Recuerdo sus palabras: prefiero quemar mis camiones que darle un solo tornillo a ese ladrón. Fue un acto de dignidad que nos costó todo. Una semana después, como por arte de magia, nuestros permisos de operación a nivel federal fueron revocados por supuestas irregularidades técnicas. Nuestros 12 camiones, el patrimonio de toda una vida de trabajo, quedaron parados en el patio, oxidándose bajo el sol de Tamaulipas. Las deudas nos empezaron a comer vivos. Los proveedores, los bancos, los acreedores. La soga se apretaba cada día más. El golpe final fue ver a mi padre, un roble, un hombre que nunca había doblado la cerviz ante nadie, llorar de pura impotencia en la mesa de la cocina, con el aviso de embargo del banco en la mano. Íbamos a perder la casa. En ese preciso instante, algo dentro de mí se quebró. El respeto que tenía por la ley, por las instituciones, se convirtió en cenizas. Y en su lugar nació un odio frío, calculador, una quemazón en el pecho que me exigía actuar. La oportunidad llegó en el fondo de una botella de tequila, en una cantina de mala muerte. Un viejo conocido de la infancia, un tipo llamado Beto que siempre había andado en malos pasos y que para entonces ya era un halcón de bajo nivel para la maña, me vio. Vio la desesperación en mis ojos. Se sentó a mi mesa y me dijo, sin rodeos: Rafa, sé que eres un chingón para los números. Hay gente importante que valora ese talento. Gente que paga bien, que paga en dólares y que te garantiza que ningún pinche político culero te va a volver a joder en tu vida. Al principio me negué. El miedo, la educación, los valores que mi padre me había inculcado. Pero al día siguiente, cuando vi el aviso de desalojo clavado en la puerta de mi casa, supe que no tenía otra opción. No fue la codicia, no al principio. Fue la rabia. Fue el deseo primal de devolverle el golpe al sistema que me había aplastado a mí y a mi familia. Acepté la reunión. Me llevaron a una bodega que apestaba a pescado y a miedo. Le expliqué mi situación a un comandante de nivel medio, un tipo con cara de pocos amigos y una pistola fajada en la cintura. Le dije lo que podía hacer: optimizar rutas de trasiego, crear empresas fantasma para blanquear las ganancias, diseñar estructuras fiscales impenetrables. El tipo se rió en mi cara, como si le estuviera contando un chiste. Me fui de allí sintiéndome como un idiota. Pero 2 semanas después, mi teléfono sonó. Era una voz que no conocía.
El patrón quiere verte. Esta vez la reunión no fue en una bodega. Fue en una quinta espectacular en las afueras de Matamoros, con alberca, jardines y hombres armados hasta los dientes en cada esquina. Y allí, en la cabecera de una larga mesa de caoba, con una botella de Buchanan's a un lado, estaba sentado Osiel Cárdenas Guillén. No gritó, no amenazó. Solo me miró fijamente, con esos ojos pequeños y penetrantes que parecían leerte el alma. Me dicen que eres bueno para pensar, dijo con su voz rasposa. Yo ya tengo muchos pendejos con pistola. Necesito a alguien que piense. Demuéstralo. Así empezó todo. Y la ironía más cruel del destino fue mi primer jale. No fue mover 1 kilo de cocaína. Fue salvarle el culo a un político. El mismo cabrón, el mismo cacique que había destruido a mi familia. El cártel lo tenía agarrado por los huevos con una deuda de juego de millones de pesos y por haber recibido financiamiento para su campaña. Mi trabajo fue reestructurar sus finanzas personales y las de sus empresas constructoras para que pudiera pagarle al cártel sin que Hacienda se diera cuenta. Lo hice. Fue un trabajo impecable. En 2 meses, el político estaba limpio. El cártel tenía su dinero y mi familia pudo conservar su casa. Para salvar a mi padre, tuve que rescatar al monstruo que casi lo destruye. Ese día, en esa encrucijada, vendí mi alma. Osiel Cárdenas Guillén se convirtió en mi único y verdadero jefe. Mi bautismo de fuego, la prueba que me catapultó de ser un simple contador a sueldo a convertirme en una pieza clave del engranaje. No llegó con el olor a pólvora, sino con el olor a tinta fresca de billetes de $100. Unos meses después de mi ingreso a la organización, cuando apenas empezaba a entender la magnitud de la operación, sufrimos un golpe devastador. La DEA, en un operativo conjunto con la Marina Mexicana que olía a traición por todos lados, reventó una bodega en el puerto de Veracruz. No solo decomisaron casi 3 toneladas de cocaína pura que venía de Colombia, lo cual ya era una pérdida millonaria. Lo peor, lo que realmente hizo que Osiel estallara en una furia volcánica, fue que en la misma operación cayeron casi $20 millones en efectivo. Era dinero contante y sonante, listo para ser lavado e inyectado en el sistema. Era la nómina de un mes entero, pagos a sicarios, a comandantes, a políticos. Una hemorragia financiera que ponía en riesgo la operación de toda la Plaza del Golfo. Osiel estaba que echaba humo por los ojos. Fui testigo de cómo torturaban al encargado de la logística, un pobre diablo al que le achacaron toda la culpa. Los gritos que salían de esa habitación todavía me persiguen en mis noches de insomnio. Mientras lo hacían pedazos, Osiel me llamó a su oficina. El lugar apestaba a tabaco y a furia contenida. Puso un vaso de whisky en la mesa frente a mí. El dinero de la droga no se puede recuperar, dijo. Su voz era un gruñido bajo. Pero el mensaje que mandamos sí se puede. Quiero que hagas que el gobierno pague por esto. No quiero sus cabezas, eso es fácil. Quiero que les duela en sus putos bolsillos. Quiero que sientan el piquete. No me pidió que matara a nadie. Me pidió algo infinitamente más complejo y, a su manera, más violento. Durante las siguientes 3 semanas, apenas dormí. Me encerré en una oficina con 3 computadoras, líneas de internet satelital y un flujo constante de café. Usando la red de informantes que teníamos dentro de la Secretaría de Hacienda y del Sistema Bancario Nacional, gente a la que pagábamos sueldos de ejecutivo, me dediqué a rastrear los flujos de dinero de los fondos de decomiso del gobierno federal. Descubrí el laberinto burocrático por el que pasaba ese dinero. A través de qué cuentas gubernamentales secretas se movía antes de ser depositado oficialmente en las arcas de la nación.
Y entonces, a las 3 de la mañana de una noche de insomnio, lo encontré. Una pequeña vulnerabilidad. Un error de código casi imperceptible en el sistema de transferencias interbancarias del gobierno, el SPEI. Era una puerta trasera digital. El plan que diseñé fue una obra de arte de la ingeniería financiera criminal. Creé una red de 12 empresas fachada en paraísos fiscales. Delaware, Panamá, las Islas Caimán, Chipre, Liechtenstein. Cada una con sus cuentas bancarias, sus directores fantasma, su historial crediticio falso. Triangulé las operaciones de una forma tan compleja que rastrearlas sería una pesadilla. La operación final duró apenas 72 horas. Fue un ataque quirúrgico. En una serie de microtransferencias, para no levantar alarmas, logré desviar casi 8 millones de dólares de esas cuentas gubernamentales directamente hacia nuestras cuentas en el extranjero. No recuperamos nuestro dinero perdido, pero le robamos directamente al gobierno mexicano casi la mitad de lo que nos habían quitado. Fue el equivalente a robarle la cartera al policía que te acaba de multar. Cuando le presenté a Ociel los estados de cuenta, los comprobantes de las transferencias, se quedó en silencio por un largo rato. Solo miraba los papeles. Luego me miraba a mí. Finalmente, una sonrisa torcida, casi una mueca de admiración, se dibujó en su rostro. «Cabrón», dijo, y me dio una palmada en la espalda que casi me saca el aire. «Eres un pinche mago». Ese día, en esa oficina, dejé de ser Rafael Acosta, el contador. Me convertí en el mago. Y con ese nuevo estatus, con esa nueva confianza del patrón, empecé a tener acceso a puertas que se abrían solo para el círculo más íntimo, el sancta sanctorum del poder. Fue entonces, al cruzar esas puertas, cuando tuve mi gran revelación. La epifanía que destrozó para siempre mi percepción de la realidad y me mostró la verdadera cara del poder. Yo, en mi ingenuidad inicial, pensaba que el negocio era simple. Nosotros traficábamos, ellos nos cazaban. Una guerra entre el bien y el mal, aunque yo estuviera en el lado equivocado. ¡Qué iluso era! La realidad era mucho más sucia y compleja. Unas semanas después de mi golpe cibernético al gobierno, Ociel me dijo que lo acompañara a un viaje a la Ciudad de México. La forma en que viajamos fue la primera señal de que algo era diferente. No fuimos en un convoy de camionetas blindadas llenas de sicarios. Volamos en un jet privado, un Gulfstream G550, desde un aeródromo clandestino en una brecha de Tamaulipas. Aterrizamos en el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto ejecutivo de la capital, y nos recogió un convoy de 3 Suburbans negras, con vidrios tan polarizados que parecían de obsidiana. No eran de nuestra gente. Los choferes, hombres de traje oscuro y audífono en la oreja, eran del Estado Mayor Presencial, la escolta del presidente de la República. Sentí un nudo de hielo en el estómago. La reunión no tuvo lugar en un hotel de mala muerte, ni en una bodega, ni en ningún lugar que pudiera asociarse con el crimen. Fue en un penthouse de 2 pisos en la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, el barrio más exclusivo y caro de la ciudad. El lugar apestaba a poder y a dinero viejo. Pisos de mármol italiano, obras de arte de Siqueiros y Tamayo en las paredes. Una vista espectacular del bosque de Chapultepec. Y allí, de pie junto al ventanal, esperando a Ociel con una copa de coñac Louis XIII en la mano, estaba un hombre que yo solo había visto en la televisión y en las portadas de los periódicos. Era uno de los secretarios de Estado más poderosos del gabinete presidencial. Un hombre cuya cara salía todos los días en cadena nacional, hablando de la lucha incansable e inquebrantable contra el crimen organizado. Ociel lo saludó, no con una reverencia, sino con un abrazo.
como si fueran viejos amigos, compadres de toda la vida. Yo me quedé de pie a un par de metros, sintiéndome como un puto intruso en un mundo que no me correspondía. El político ni siquiera me miró. Su mirada pasó a través de mí como si yo fuera de cristal. Le dijo a Osiel, con la familiaridad de un socio: «Pasa, compadre, sírvanse algo. Tenemos que hablar de los presupuestos y de la nueva licitación del puerto». Y durante las siguientes 2 horas, presencié algo que me heló la sangre más que cualquier historia de terror. No fue la reunión de un narcotraficante corrompiendo a un político. Fue una junta de consejo de administración de una corporación multinacional. Hablaron de inversiones, de participación en los beneficios, de optimización de rutas logísticas y de control de aduanas. El secretario de Estado le dio a Osiel información de inteligencia clasificada como Top Secret. Los movimientos exactos del Ejército y la Marina en las próximas semanas. ¿Qué rutas estarían descuidadas? ¿Qué comandantes regionales estaban ya en la nómina? ¿Y cuáles representaban un riesgo que había que neutralizar? Discutieron el nombramiento del próximo Procurador General de la República, como si estuvieran eligiendo al nuevo gerente de ventas de la sucursal de Sinaloa. El político se quejaba del ruido que hacían nuestros rivales, la gente del Chapo, y le pedía a Osiel más discreción. Al final de la reunión, el secretario le entregó a Osiel un pequeño portafolios de piel de cocodrilo. Dentro no había dinero. Había algo mucho más valioso. Un juego de credenciales, charolas del Asiedo, la agencia antidrogas de élite de México, con nombres falsos y las fotografías de Osiel y sus lugartenientes más cercanos. «Con esto tienen libre paso en cualquier retén federal del país», dijo el secretario, con una sonrisa cínica. «Son intocables». En ese momento, en ese penthouse que flotaba sobre la ciudad, lo entendí todo con una claridad brutal. No éramos proscritos luchando contra el sistema. Éramos una división no oficial y altamente rentable del sistema mismo. Una franquicia de un negocio mucho más grande, controlado por hombres con traje y corbata que juraban lealtad a la bandera por la mañana y la vendían por la noche. Mi trabajo no era solo para el cártel del Golfo. Era para el Estado profundo, el gobierno invisible que realmente gobernaba México. Después de esa reunión en Polanco, mi estatus y mi función dentro de la organización se transformaron por completo. Dejé de ser el contador del cártel para convertirme en el embajador, el nexo financiero entre el dinero sucio del narcotráfico y el poder político inmaculado. Mi vida se convirtió en una vorágine de vuelos clandestinos, reuniones en suites presidenciales de hoteles de lujo, comidas en restaurantes exclusivos donde se cerraban tratos que decidían el destino de regiones enteras del país, y transferencias millonarias a través de una red global que yo mismo había tejido. Me convertí en el encargado de la nómina especial, un eufemismo para el presupuesto de corrupción más grande del país. Cada mes, manejaba un presupuesto en efectivo que oscilaba entre los 10 y los 15 millones de dólares, destinados exclusivamente a aceitar la maquinaria del poder. La operación era de una escala industrial. Yo pagaba a generales del ejército para que movieran batallones completos lejos de nuestras rutas de trasiego. A veces incluso simulando operativos contra nuestros rivales para limpiar el camino. Yo pagaba a directores de aduanas en los puertos de Veracruz, Altamira y Manzanillo, para que hicieran la vista gorda cuando nuestros contenedores, supuestamente llenos de textiles o productos electrónicos, llegaban de Colombia o China. Yo pagaba a jueces y magistrados federales para que liberaran a nuestra gente con tecnicismos legales absurdos y hundieran a nuestros enemigos con pruebas fabricadas. Pero el premio gordo eran los gobernadores. Pagarle a un gobernador te daba el control total de su policía estatal, convirtiéndola en tu ejército privado.
Te daba acceso a contratos de obra pública, licencias, permisos. Era comprar un estado entero. Mi trabajo era un arte oscuro y sofisticado. Para evitar el rastro del dinero en efectivo, creé un conglomerado de empresas fantasma en el sector de la construcción, de la seguridad privada y de la consultoría. Ganábamos licitaciones públicas amañadas para construir carreteras, hospitales o prisiones. Y a través de esas empresas, pagábamos los sobornos como si fueran servicios de asesoría estratégica o comisiones por gestión. El círculo era perfecto y perverso. El dinero de la droga se lavaba construyendo las mismas carreteras, por las que luego pasarían nuestros camiones cargados de más droga, en un proyecto inaugurado con bombo y platillo por el mismo político al que le habíamos pagado. Recuerdo una vez, de forma muy vívida, una reunión en una suite del Ritz-Carlton de Cancún. Entregué personalmente $5 millones en efectivo al jefe de campaña de uno de los principales candidatos presidenciales. El dinero iba en 2 maletas Louis Vuitton, perfectamente empaquetado. El tipo, un hombre elegante, con un inglés perfecto educado en Harvard, ni se inmutó. Tomó una de las maletas, la abrió. Miró los fajos de billetes de $100 y, sin contarlos, dijo con una frialdad absoluta: el candidato agradece su generosa contribución a la democracia de nuestro país. ¿Democracia? ¡Qué puta y cínica broma! Yo era el banquero de la hipocresía nacional. Mientras en la televisión el presidente en turno declaraba con rostro adusto la guerra total al narcotráfico, yo le transfería fondos a la cuenta de su cuñado en las Bahamas, a través de una fundación de arte en Holanda. Mientras la gente aplaudía en las calles la captura de algún capo rival, yo sabía que esa captura había sido negociada en una cena una semana antes con nosotros, para quitar a un competidor del medio y darle una victoria mediática al gobierno. La simbiosis era total. La operación se volvió tan sofisticada que Ociel ya no era solo un narcotraficante. Era un poder fáctico, un actor político con más influencia que la mayoría de los secretarios de Estado. Podía poner y quitar jefes de policía, decidir licitaciones millonarias, influir en la legislación. Y todo, absolutamente todo. Gracias al aceite que mantenía esa maquinaria infernal funcionando sin problemas. El dinero. Mi dinero. El clímax de esta locura. El punto exacto donde la delgada línea entre el crimen organizado y el Estado se borró por completo para convertirse en un solo monstruo de 2 cabezas. Llegó con la captura de Ociel Cárdenas en marzo de 2003. Para el mundo exterior, para los noticieros, fue una victoria masiva y heroica del gobierno de Vicente Fox. Las imágenes mostraban a un comando del ejército mexicano rodeando una casa en Matamoros. Un tiroteo. La captura del capo más buscado. Pura, absoluta y jodida mierda. Fue un montaje teatral. La verdad, que solo conocíamos un puñado de personas, es que su captura fue pactada al más alto nivel. La presión de los gringos, de la DEA, era ya insostenible. Nuestros socios en el gabinete presidencial necesitaban un trofeo, una cabeza de alto perfil para mostrar en Washington y calmar las aguas. Le ofrecieron un trato a Ociel a través de sus abogados y de intermediarios que yo mismo contacté. El trato era simple. Te entregas en una operación controlada. Te metemos en una prisión de máxima seguridad que, en la práctica, tú controlarás desde adentro. Y podrás seguir manejando el negocio con un perfil más bajo. A cambio, el gobierno se colgaría la medalla y la presión gringa disminuiría. Ociel, un estratega brillante, aceptó. Sabía que era mejor ser un rey en una jaula de oro que un cadáver en una zanja. Y mi trabajo, lejos de disminuir, se volvió aún más crucial.
Me convertí en el regente del imperio desde el exterior. Conocí él como el rey en el exilio. Desde la prisión de máxima seguridad de La Palma, Ociel seguía dando órdenes como si estuviera en la oficina de su rancho. ¿Cómo era posible? Porque yo me encargaba de que todo el sistema penitenciario federal estuviera en nuestra nómina. Cada mes, yo personalmente coordinaba la entrega de cientos de miles de dólares en efectivo al director del penal, a los jefes de custodios, a los encargados de la vigilancia. Ociel tenía en su celda, que era más bien una suite, teléfonos satelitales, acceso a Internet, visitas a cualquier hora del día o de la noche, comida de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Su celda era el verdadero centro de operaciones del cártel. Y fue desde allí, desde esa celda de lujo, que se orquestó la negociación política más grande, descarada y trascendental que jamás vi. Se acercaban las elecciones presidenciales de 2006. La contienda estaba increíblemente cerrada, polarizada entre Felipe Calderón, del partido en el poder, y Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda. Unas semanas antes de la elección, recibí una orden directa de Ociel de organizar una reunión de altísimo nivel. Se llevó a cabo en un rancho espectacular en el Estado de México, propiedad de un empresario multimillonario que era uno de los principales financiadores del PAN, el partido de Calderón. Allí, en una sala de juntas con vista a un lago artificial, me reuní con dos hombres, un influyente senador, el operador político más cercano a Calderón, y el hermano de su esposa. No hubo rodeos, ni falsas cortesías. Fueron directos al grano como un misil. Querían una aportación extraordinaria y final para el día D. Para asegurar la victoria. Para movilizar masivamente a sus votantes y, sobre todo, para cubrir los gastos legales y operativos que anticipaban por una elección que sabían que sería disputada voto por voto. La cifra que pusieron sobre la mesa me dejó sin aliento. 50 millones de dólares. A cambio, ofrecían un pacto de hierro para todo el sexenio. El cártel del Golfo tendría protección federal absoluta. Control total de las aduanas clave del norte y del Golfo. Luz verde para todas nuestras operaciones. Y, lo más importante, el compromiso explícito de que el gobierno federal usaría toda la fuerza del ejército y la marina para aniquilar a nuestros rivales, principalmente al cártel de Sinaloa. La oferta era, en esencia, la llave para convertirnos en el único cártel, en un monopolio protegido y patrocinado por el mismísimo Estado mexicano. Consulté a Ociel por teléfono satelital. Su respuesta fue inmediata. Dales lo que piden. Es una inversión, no un gasto. Durante los siguientes 10 días, orquesté la operación financiera más compleja y arriesgada de mi vida para mover esa cantidad de dinero sin dejar un solo rastro. Usé todo mi arsenal. Casas de cambio en la frontera, empresas de exportación de aguacates a Asia, transferencias trianguladas a través de bancos en Liechtenstein y Andorra, compra de arte en subastas. El dinero fue entregado en partes, en diferentes ciudades, a diferentes operadores. Unos días después, Felipe Calderón fue declarado presidente por un margen mínimo, menos del 1%. Y poco después, en su primer acto de gobierno, declaró la guerra al narcotráfico. Pero nunca fue una guerra contra todos. Fue una guerra selectiva, una cacería de brujas contra nuestros enemigos. Una guerra pagada por nosotros, para eliminar a la competencia. Estábamos en la cima del mundo. Éramos, literalmente, los dueños de un país. Y yo, Rafael Acosta Villarreal, era el arquitecto de ese pacto infernal. Pero en la cima del mundo es donde el aire es más delgado, el vértigo más intenso y la caída, inevitablemente, más larga y destructiva.
El pacto con el nuevo gobierno nos hizo sentir invencibles. Nos dio un poder casi absoluto. Pero también, irónicamente, sembró la semilla de nuestra propia destrucción. El problema, el cáncer que crecía dentro de nosotros, tenía un nombre y un apellido. Los Zetas. Ociel los había creado años atrás como su guardia pretoriana, un grupo de exmilitares de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, desertores de élite. Eran máquinas de matar. Entrenados en contrainsurgencia, increíblemente disciplinados y sin lealtad a nada ni a nadie más que al dinero y al poder de Ociel. Al principio, fueron un activo invaluable. Eran nuestra fuerza de choque, el brazo armado que nos permitió expandirnos y aterrorizar a nuestros rivales. Pero con el tiempo, su brutalidad se volvió incontrolable, una bestia que ya no respondía a la razón. Yo, como hombre de negocios, los veía como un pasivo tóxico. Hacían demasiado ruido. Sus métodos, decapitaciones, torturas públicas, masacres, calentaban las plazas, atraían la atención de la DEA y de los medios de comunicación internacionales, algo que nuestros socios políticos en la capital odiaban profundamente. Eran como perros rabiosos que su propio dueño ya no podía controlar. Discutí con Ociel varias veces sobre esto, a través de mensajes encriptados. Le dije que los Zetas eran un cáncer, que su sed de sangre y su ambición sin límites eventualmente nos consumirían a todos. Él, paranoico y aislado en su encierro, no me escuchaba. Confiaba más en la lealtad ciega y brutal de sus soldados que en la lógica fría de sus estrategas. Creía que podía mantenerlos a raya. Estaba equivocado. El punto de no retorno, el momento preciso en que supe que todo se iba a ir al carajo de una forma espectacular y sangrienta, fue un incidente en Michoacán. Teníamos un acuerdo de no agresión con el gobernador de allí, un político que llevaba años en nuestra nómina. Pero el tipo, ambicioso y estúpido, empezó a jugar a dos bandas, negociando también con la familia michoacana, nuestros enemigos mortales en esa región. Los Zetas, bajo el mando de sus dos líderes más sanguinarios, Heriberto Lascano, el Lasca, y Miguel Ángel Treviño, el Z40, se enteraron. En lugar de manejarlo con discreción, a través de una negociación o una advertencia, como lo hubiéramos hecho en los viejos tiempos, decidieron mandar un mensaje de una brutalidad inaudita. Una noche, un comando de Zetas interceptó el convoy del hijo del gobernador, un muchacho de 20 y tantos años que no tenía nada que ver en el negocio. No lo secuestraron. No pidieron rescate. Lo ejecutaron a él, a su joven esposa y a sus dos hijos pequeños, de 5 y 7 años, en la misma carretera. Dejaron los cuerpos acribillados dentro de la camioneta blindada, con un mensaje clavado con un picahielo en el pecho del muchacho. La noticia fue un escándalo nacional e internacional. La brutalidad del acto, el asesinato de niños, rompió todos los códigos no escritos, incluso entre nosotros. Nuestros socios en el gobierno federal estaban lívidos, furiosos. Recibí llamadas de secretarios de Estado gritándome, amenazando con romper el pacto, con echarnos encima a toda la Marina. Por primera vez en años, vi a Ociel genuinamente preocupado. Los Zetas se habían convertido en un monstruo que él mismo había creado, pero que ya no podía dominar. Se habían vuelto más poderosos que su creador. Y en ese instante, yo lo vi claro como el agua. En esta nueva era de violencia sin sentido, de barbarie por la barbarie, un hombre como yo, un hombre de números, de negociaciones, de trajes y portafolios, era obsoleto. Peor aún, era un riesgo andante. Yo sabía demasiado. Conocía los nombres, las cuentas bancarias, los pactos secretos, los sobornos.
Era el archivo viviente de toda la organización. Y en el nuevo mundo que los Zetas estaban construyendo, los archivos no se guardan bajo llave. Se queman hasta las cenizas. Supe, con una certeza que me heló los huesos, que mi tiempo se estaba acabando. Era solo cuestión de tiempo antes de que yo me convirtiera en un cabo suelto que necesitaban atar. O mejor dicho, cortar. Empecé a preparar mi salida en el más absoluto secreto. Fue la operación financiera más personal y peligrosa de mi vida. Durante meses, como una hormiga, empecé a desviar pequeñas cantidades de dinero, migajas casi indetectables del flujo multimillonario que manejaba cada semana. Usaba métodos increíblemente complejos para no dejar rastro, triangulando a través de múltiples cuentas y empresas fantasma. El destino final era una cuenta cifrada en un banco privado en Zúrich, bajo un nombre falso con un pasaporte irlandés perfectamente falsificado. No era mucho, comparado con las fortunas que había amasado para el cártel. Pero eran unos cuantos millones de dólares, más que suficiente para desaparecer y vivir el resto de mi vida anónimamente en algún país sin tratado de extradición. Mi plan era simple. En mi próximo viaje programado a Europa para supervisar una operación de lavado a gran escala en el sistema bancario de Luxemburgo, simplemente no volvería. Me desvanecería, desaparecería del mapa para siempre. Pero subestimé dos cosas: la paranoia de los Zetas y la ambición de la gente que me rodeaba. Tenía un asistente, un joven contador brillante y ambicioso llamado Daniel, a quien yo mismo había reclutado y entrenado. Lo veía casi como un hijo, mi sucesor. Confiaba en él ciegamente. Fue mi error más grande, el que me costó la libertad y la vida. El muchacho, al parecer, le era más leal al terror visceral que infundía el Z40 que a los años de mentoría y protección que yo le había dado. Le contó a Treviño mis planes, probablemente a cambio de una promoción de mi puesto. La trampa se cerró sobre mí de una forma fría, silenciosa y corporativa, sin un solo disparo. Una tarde, en mi oficina en la Ciudad de México, recibí una llamada en mi teléfono encriptado. Era Ociel, desde La Palma. Su voz sonaba extrañamente calmada, casi amable, lo cual era la peor señal de todas. «Rafa, mi mago», me dijo. «Hay una junta de emergencia con la gente del secretario de Gobernación en Monterrey. Es sobre el presupuesto de seguridad del próximo año y la repartición de las nuevas plazas. Te necesito aquí mañana mismo, a primera hora. Es indispensable». Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Un sudor helado. No había ninguna junta. Lo supe al instante. Era una citación para mi propia ejecución. Entré en un pánico ciego. En ese momento, todos mis planes de escape se fueron al diablo. Agarré una maleta de mano que siempre tenía lista con fajos de dólares, euros y mi pasaporte falso. Salí corriendo de la oficina, sin decir nada a nadie. Mi único plan, improvisado y desesperado, era conducir sin parar las 12 horas hasta la frontera con Estados Unidos, en Laredo, Texas, y entregarme al primer agente de la DEA que viera. Pedir asilo político a cambio de todo lo que sabía. Era mi única oportunidad, mi última carta. Pero ya era demasiado tarde. Apenas había salido de la Ciudad de México, en la autopista a Querétaro. 2 camionetas negras que parecían ser de la Policía Federal de Caminos me cerraron el paso bruscamente, obligándome a detenerme en el acotamiento. No me pidieron mis papeles. No me dijeron que estaba arrestado. 4 hombres vestidos con uniformes federales, pero con la mirada muerta de los sicarios, me sacaron del coche a punta de fusiles de asalto. Me pusieron una capucha negra y áspera en la cabeza y me aventaron como a un saco de papas en la parte de atrás de una de sus unidades.
Mientras me llevaban, reconocí por sus voces a dos de los hombres que iban adelante. Eran los mismos comandantes de la Policía Federal, a los que yo personalmente les pagaba su bono mensual de lealtad. No fue una detención, fue una entrega. El Cártel del Golfo, o lo que quedaba de él bajo el control absoluto de los Zetas, me estaba sirviendo en bandeja de plata a las autoridades que ellos mismos controlaban. Pero su plan era más retorcido. No me llevaron a ninguna cárcel mexicana. Unas horas después, encapuchado y esposado, me entregaron en una pista clandestina del aeropuerto de Toluca a un grupo de hombres altos, rubios, que hablaban inglés. Eran agentes de la DEA. El pacto era claro y brillante en su maldad. Ellos, los Zetas y sus socios políticos, se deshacían de mí, un testigo increíblemente peligroso que sabía demasiado sobre sus conexiones. Y a cambio, le daban a los gringos un trofeo de alto perfil, el famoso cerebro financiero del cártel. Me extraditaron a Estados Unidos en un vuelo no oficial en menos de 24 horas. Fui el chivo expiatorio perfecto, el fusible que quemaron para proteger el sistema. Me acusaron de docenas de crímenes: lavado de dinero, conspiración, narcotráfico. Muchos de esos crímenes, irónicamente, fueron cometidos por los mismos Zetas que me entregaron. Y mis antiguos socios en el gobierno mexicano, aquellos con los que había cenado y brindado en los mejores restaurantes, se lavaron las manos públicamente y aplaudieron mi captura como otra gran victoria en su falsa y sangrienta guerra. Y así es como llegué aquí, a esta caja de 6 por 9 pies en el corazón de las montañas rocosas. Mi vida, tal como la conocía, terminó el día que esos federales corruptos me pusieron esa capucha maloliente en la cabeza. Lo que queda de mí no es más que una sombra, un eco atrapado en un pasillo de concreto que no lleva a ninguna parte. He pasado 15 años viendo estas 4 paredes desnudas, con 1 hora al día de sol solitario en una jaula al aire libre que no es más grande que esta celda. He tenido tiempo de sobra para pensar, para recordar cada rostro, cada nombre, cada transferencia, cada traición. Y es por eso que hablo ahora. No es por un acuerdo con las autoridades. Mi sentencia no se puede reducir. No es por venganza. Los hombres que me traicionaron están casi todos muertos, asesinados por sus propios demonios, o aquí mismo, en prisiones como esta. Lo hago porque el sistema que yo ayudé a construir, la maquinaria infernal que yo engrasé con dinero manchado de sangre, sigue intacto, funcionando a la perfección. Los hombres a los que hice inmensamente ricos y poderosos ya no son solo secretarios o gobernadores. Hoy son dueños de grandes corporaciones, respetados filántropos, con fundaciones a su nombre. Algunos incluso siguen activos en la política, dando discursos sobre la ley y el orden desde una tribuna. Son los verdaderos monstruos, los que nunca se ensucian las manos, los que duermen tranquilos en sus mansiones, mientras el país que dicen gobernar se desangra. Yo estoy aquí, enterrado en vida, un fantasma en una tumba de máxima seguridad. Pero ellos están libres, disfrutando del fruto de nuestro imperio de muerte y corrupción. Y esa es la verdad que quiero que escuchen, la única herencia que puedo dejar. El verdadero peligro en México no son los sicarios con tatuajes en la cara y cuernos de chivo. Esos son solo los empleados desechables. El verdadero peligro, el verdadero cártel, son los hombres de traje impecable que firman leyes de día y recogen maletas llenas de dinero por la noche. Ellos son el verdadero poder, uno mucho más grande, más sigiloso y más destructivo. Y mientras ellos sigan en sus puestos, nada, absolutamente nada, cambiará.
Solo cambiarán los nombres en las lápidas. Así que si alguna vez la vida te pone en una encrucijada, si la desesperación o la ambición te tientan con el camino del dinero fácil y rápido que ofrece la maña, recuerda mis palabras desde esta tumba. Recuerda que ese camino no lleva a yates, ni a mansiones, ni a mujeres hermosas. Ese es solo el anzuelo. Ese camino solo lleva a una traición, a una bala en la nuca o, si tienes la peor suerte como yo, a una celda de concreto donde el único sonido es el de tu propia respiración, esperando a que un día, finalmente, se detenga. Es un boleto solo de ida. Porque de aquí, de este infierno que yo mismo ayudé a diseñar y a construir, no hay salida, no hay escape. Nunca.